Bueno, esta es la práctica del SCR. En este caso estamos trabajando con un circuito alimentado por una fuente de voltaje con 5 volts. Lo tenemos conectado a nuestro pequeño componente que es el SCR y al mismo tiempo está conectado el SCR al buzzer, que es el que activará una pequeña alarma. Como sabemos, el SCR necesita recibir una corriente por el gate. Entonces, haciendo esto, vamos a hacer que el SCR pueda cerrar el circuito. Esto lo haremos simbolizando que una cisterna de agua se está llenando. Entonces, en cuanto el nivel del agua alcance el segundo cablecito, el circuito se va a cerrar y el gate tendrá corriente. Por lo tanto, el SCR va a cerrar el circuito y sonará nuestro buzzer. A continuación haré la prueba, que como ve ya está tocando y la alarma suena. Para el siguiente circuito vamos a hacer uso del SCR 106D. En este caso la finalidad del circuito va a ser que nuestra lámpara que tenemos en este lado va a hacer checar la luminosidad. En este caso, en un punto en el que nuestro potenciómetro sea mínima la resistencia, debe de apagarse, y cuando ponemos la resistencia debe mostrar su máxima luminosidad. Entonces el circuito está conformado por un transformador que está conectado al voltaje que es suministrado por el CFE, y en este caso el transformador es de 12 volts y de salida de 500 miliamperes. Está conectado a nuestro circuito. Como podemos ver, tenemos una parte positiva y negativa con todo el circuito, y en primer instante tenemos una resistencia de 10 kilo ohms conectados a nuestro potenciómetro. En este caso la salida del potenciómetro va a ir al gate de nuestro SCR y nada más ha puenteado nuestra tierra de nuestro potenciómetro a la tierra común o el negativo del transformador. Y como les decía, tenemos esta variación en la resistencia del potenciómetro, va conectado al gate del SCR. Esto con la finalidad de realizar disparos que van a activar o desactivar el SCR. Y en la parte del ánodo va conectado directamente a la parte positiva de nuestro circuito, que sería la línea positiva del transformador. Y para el cátodo vamos a tener, en este caso, la salida a nuestro bulbo o a nuestro foco. En este caso estamos trabajando con un foco de 6.3 volts y, como les decía, en cable azul tenemos la parte positiva, igual en esta parte en cable azul tenemos la parte negativa conectado al foco. En continuación vamos a realizar la demostración del circuito. Vamos a encender el foco, y como podemos ver vamos a hacer el cambio de la resistencia del potenciómetro. Como podemos ver, ahí se apagó. Y al mover el valor del potenciómetro, vemos que ahí en teoría debe alcanzar la máxima luminosidad, pero a simple vista es imperceptible. Entonces vamos a analizarlo en el osciloscopio, por lo cual conectamos, ahí en color azul tenemos conectada la señal de salida de nuestro transformador. Como podemos ver son 12 volts, y en color amarillo tenemos la salida de nuestro bulbo. Entonces ahí tenemos una máxima luminosidad, y como podemos ver vamos a ir cambiando la resistencia en el potenciómetro, y el punto en el que se apaga es así. Tenemos una línea completamente ahí nula y nada más está oscilando nuestra fuente de nuestro transformador. Al encender el foco, como podemos ver en la línea, en la función en color azul, tenemos una pequeña discontinuidad, un pulso que tenemos ahí. Entonces esa nos indica que ahí es donde hace el encendido de nuestro bulbo. Y como podemos ver en la gráfica amarilla, si nos podemos percatar, viene en una línea continua, aun cuando la señal ha empezado del transformador aún no se enciende. Este continúa hasta el momento que da el pulso en la parte azul. Vemos que la gráfica en color amarillo prende y se mantiene encendida. Esta se va a mantener encendida hasta que la función en color azul atraviese por cero, es decir, la del transformador. Cuando esta pase por cero, se va a apagar el bulbo
y se va a mantener así. El SSR va a estar desactivado hasta que nuevamente vuelva a tener el pulso necesario el voltaje necesario para aviso. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos diferente variación. Ahí vemos como el pulso empieza a disminuir hasta que tenemos una máxima luminosidad.